Este sexto caso se sale un poco de la terapia específicamente bacteriana y nos vamos hacia la antimicrobiana. Es decir, cubrimos un poco más amplio la formulación y la prescripción de antimicrobianos, no solamente antibióticos. Paciente masculino de 39 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos, quien ingresa al servicio de urgencias en traslado primario. El cuadro es de una hora de evolución consistente en episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados, asociados a hiperextensión cefálica y fiebre, previamente sano, como se menciona ahí. Al examen físico, cuando ingresa al servicio de urgencias, se presenta un paciente febril, taquicárdico, normotenso, con una frecuencia respiratoria disminuida, pulsoximetría caída en medio ambiente y movimientos tónico-clónicos generalizados asociados a hiperextensión cefálica y supraversión de la mirada. Los laboratorios indican estos datos: una glicemia normal, un potasio disminuido, lactato normal, leucocitos normales con unos neutrófilos en 52.1% y una LDH en 304, poco elevada. Al ingreso, el paciente gozaba con un estatus convulsivo que requirió sedación anticonvulsivante e intubación traqueal, esencialmente protección de la vía aérea y obviamente manejo de su estatus. Se traslada a la unidad de cuidado intensivo, se considera inicialmente un cuadro de meningitis. Se inicia manejo con antibiótico, vancomicina, ceftriaxona y metronidazol. Entonces, ¿está de acuerdo con el esquema planteado? Sí. No hubiera prescrito solamente ceftriaxona, no hubiera prescrito cefepime y metronidazol, hubiera prescrito mejor ceftriaxona vanco o mejor ceftriaxona cefaso metronidazol. En general, de acuerdo con guías internacionales, el tratamiento específico de meningitis incluye ceftriaxona o cefotaxime, de acuerdo con la penetrancia del sistema nervioso central. Sin embargo, algunas guías, principalmente guías internacionales ITSA, incluyen vancomicina potenciando la acción de ceftriaxona frente a Streptococcus pneumoniae. Algunas gérmenes son resistentes a ceftriaxona, motivo por el cual adicionan vancomicina. En general, nuestra guía institucional puede utilizar solamente ceftriaxona. La cantidad de Streptococcus pneumoniae resistente a ceftriaxona pues es pequeña en nuestra institución, pero digamos, basándonos en guía internacional, ceftriaxona o vancomicina es una opción, o solo ceftriaxona podría ser. Se revisa este paciente, ¿cierto? En cuanto a su condición clínica, paraclínica y microbiológica, se debe revalorar la terapia antimicrobiana, determinar la duración de la terapia y soportar la decisión, como una estrategia stewardship grande. Entonces, miren lo interesante. A febril, posteriormente, FIO2 se ha logrado disminuir al 30% y los laboratorios indican una lesión hipodensa relativamente circunscrita en región frontal derecha. Comprende corteza y porciones del centro semioval y ganglios basales. Esas son las dimensiones para un volumen de 40 centímetros cúbicos y edema perilesional. Ejerce efecto de masa disminuyendo el volumen del ventrículo lateral ipsilateral. La biopsia reveló denso infiltrado linfocitario con presencia de histocitos espumosos, sin observarse imagen histológica de tumor. Prueba de ELISA, VIH positivo, y la punción lumbar nos dan pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y tinta china de antígeno de látex positivo para criptococo. Estas son las lesiones que presenta este paciente en la tomografía en diferentes cortes, descritos de acuerdo con lo que mencionábamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, está la lesión con gran edema perilesional y lo cierto es que tiene un látex y una tinta china positiva para criptococo. Entonces, ¿requiere antibiótico este paciente realmente o terapia antimicrobiana? Se reconsidera revalorar. El antibiótico es el correcto, la dosis correcta, la ruta de administración correcta. Siempre evaluamos eso a las 48 horas. Es lo ideal. ¿De acuerdo? Frente a un diagnóstico con criptococoma, de acuerdo con los resultados tanto de la biopsia como de
las imágenes y el cultivo. Entonces, ¿cuál es su selección ahora? Se adiciona a lo anterior fluconazol, 400 miligramos día. Se suspende el triconjugado, o sea, se fracciona metronidazol fanco que tenía el paciente y se inicia fluconazol. Se adiciona al triconjugado anfotericina B. Se suspende metronidazol y banco, se suspende metronidazol, se inicia voriconazol, miren las dosis, y se suspende triconjugado y se inicia anfotericina B, más flucitocina a esas dosis, anfotericina 1 miligramo por kilo día, obviamente de oxicolato, flucitocina 100 miligramos por kilo día repartido en 4 dosis. Pues en general aquí están los fármacos antifúngicos, hacer una revisión grande de ellos. Aquí está el momento en que se descubrieron. Tenemos el primero de todos, anfotericina B. Posteriormente en la década de los 50, en los 70 flucitocina. En los 80 vienen el ketoconazol como terapia inicial, digamos dentro del grupo azoles. Después ya viene fluco y traconazol en los 90. Y en la década del 2000, caspofungina, voriconazol y recientemente osaconazol. Vemos que ese es en general el descubrimiento. Luego vienen algunas cambios, bueno, viene la micafungina, posteriormente al osaconazol, pero algunos cambios en el sistema de entrega del fármaco, o sea, en las formulaciones de la anfotericina B. Vienen las anfotericinas B, complejo lipídico y liposoma. Mecanismo de acción de los antifúngicos, aquí resumido, ¿sí? Si vemos en el 1 arriba, están los polienos. Esos polienos, ¿cuáles son? Anfotericina B y nistatina. Diferencia entre las dos. Anfotericina B siempre se administra IV. Nistatina oral, sin embargo, no se absorbe. O sea, es para tracto digestivo, específicamente sin absorción. Su absorción es mínima, prácticamente errática. Y esos polienos, de acuerdo con su estructura, se unen a la membrana celular y forman poros y permiten, digamos, la destrucción con un efecto fungicida. El número 2, abajo, tenemos la flucitocina, ¿sí la ven? La 2, ingresa activamente vía permeasas y bloquea la síntesis de DNA, específicamente porque, digamos, se parece a una base nitrogenada y cuando se incluye dentro de ese DNA, inhibe su replicación, tanto el DNA como el RNA. Es un mecanismo de acción también fungicida. El número 3, si lo vemos arriba a la derecha, son los azoles, ketoconazol, fluconazol y traconazol, grande, ¿cierto? Incluimos también los nuevos, como voriconazol. Bloquean la formación, síntesis de ergosterol, que es específicamente, está incluido entre la membrana celular, por inhibición de la 14-alfa desmetilasa, dependiente del citocromo P450, obviamente. Pero interesante acá es que el ergosterol es un símil del colesterol en bacterias en células eucariotas. En términos generales, pues su mecanismo de acción se puede considerar fungistático, de acuerdo con la literatura. El cuarto, si lo vemos abajo a la izquierda, griseofulvina, prácticamente desaparecida del mercado, lo que se utilizaba anteriormente para piel, faneras, específicamente por su concentración. La quinta arriba, terbinafina, que es, digamos, la que reemplazó la griseofulvina, sobre todo en faneras, bloquea la formación de ergosterol en la membrana celular por inhibición del escualeno, es decir, síntesis de lanosterol. Y las 6, que son las equinocandinas, inhiben la 1,3 beta-glucano, que es un componente específico y fundamental de la pared celular del hongo. Se considera un mecanismo fungicida también. Inhibición de la síntesis de la pared. Ahí están nidalofungina, caspofungina, micafungina. Entonces, repasando ese mecanismo, nuevamente, aquí está en esta imagen que hace cada uno, tanto caspofungina como inhibe
el 1,3-beta-glucano inhibe la pared. Como los azoles abajo inhiben la síntesis de ergosterol. Miren cómo el voriconazol tiene doble mecanismo, y por eso en algunos hongos que son resistentes al fluconazol podríamos utilizar voriconazol, sobre todo en fungemias, etc. Los polienos, nistatina, anfotericina B, entonces se unen específicamente a la membrana. Miren cómo penetran de acuerdo con su estructura muy lipídica y entran en la membrana formando poros. Por eso se llaman polienos, específicamente de acuerdo con su estructura molecular. La flucitosina, ¿cierto?, es un profármaco, se convierte en 5-fluoruracil. Ustedes saben que el uracilo es componente fundamental es una base nitrogenada y inhibe específicamente actividad frente a levaduras Candida criptococo, administración oral. Se puede asociar a la anfotericina B, excreción renal 60-80%. Los triazoles, miremos cómo algunos son resistentes, como glaurata y crusei, a fluconazol y traconazol, pero no voriconazol y posaconazol, que son sensibles. Ahí está Aspergillus, donde utilizamos más voriconazol, posaconazol, inclusive por encima de itraconazol. Criptococo, miren que el criptococo se podría utilizar en general cualquiera de ellos, pero cuando ya nos vamos abajo a Fusobacterium, Zygomycetos, ¿cierto?, Histoplasma, pues ahí las opciones caen. Podría utilizarse en algunos casos voriconazol, posaconazol, grande, a dosis altas, pero específicamente anfotericina B sea la opción para estos casos. ¿Listo? Aquí está anfotericina B incluida. Recordemos que hongos filamentosos emergentes podrían ser resistentes en algunos casos a anfotericina B, entonces se mezclan fármacos como voriconazol, anfotericina B para hongos filamentosos. Y recordemos, no aparece allí, pero la Candida lusitania es resistente natural a la anfotericina B. Entonces, de acuerdo con esto, hay varias opciones en términos generales. Nosotros nos gusta más esta, aunque se podría utilizar de entrada fluconazol. Es una opción específica a dosis altas. Sin embargo, la asociación anfotericina B, flucitosina, probablemente nos da mejor espectro, más se potencia su acción y tenemos un doble mecanismo de acción frente al criptococo. ¿Cuál debe ser la duración de la terapia frente a este paciente? Recordemos, frente a un diagnóstico de criptococoma: 8 semanas, 14 días y continuar fluconazol por 8 semanas, 6 semanas, 21 días, 7 días y continuar fluconazol por 6 semanas. En términos generales, la opción es utilizar esa mezcla anfotericina B, flucitosina por 14 días y luego continuar fluconazol por 8 semanas con terapia oral. Esa terapia oral, ¿por qué? Por su alta biodisponibilidad que tiene el fluconazol y penetrancia del sistema nervioso central. Importante también recordar acá los efectos secundarios de la anfotericina B, que vigilar específicamente falla renal, hipocalemia. Siempre administrar, lo habitual y lo más recomendado es una administración por catéter venoso central, ¿cierto? La flucitosina sí oral. Soporte de su decisión: paciente previamente sano quien ingresa por episodios convulsivos tónico-clónicos, fiebre, requiere sedación, intubación, traslado a UCI, inician una terapia como ceftriaxona, vancometronidazol. Para nuestras guías, recordemos ceftriaxona, guías internacionales ceftriaxona, banco. Metronidazol no tiene ninguna cabida en meningitis, a menos de que usted piense en un absceso cerebral. Se evidencia TACS con lesión hipodensa relativamente circunscrita, frontal, derecha, que compromete ganglios, hace efecto de masa y se encuentra un criptococo en pulsión lumbar. De acuerdo con biopsia, etcétera, se encuentra criptococoma, por lo cual se decide iniciar anfotericina, flucitosina 2 semanas y cambia a fluconazol por 8 semanas restantes. Esas 8 semanas pueden ser aumentadas inclusive a 10 semanas, 12 semanas, dependiendo de la evolución del paciente.